Bien, jóvenes, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en la clase. Vamos entonces a empezar nuestro avance, siguiendo con la resolución de problemas del banco de preguntas. Entonces, estamos acá en lo que se llama la pregunta, bueno, estábamos en la pregunta número 256. Entonces, nos va a tocar la pregunta 257 en nuestro avance. Vamos a 257. Vamos a ver entonces qué es lo que nos pide el ejercicio. Mientras que aceptamos a su compañero. Bien, 257. Entonces la pregunta dice lo siguiente. Resolviendo la siguiente expresión, la solución para X es, bien, entonces acá tenemos, vamos a agrandar un poco esto, ok, entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos una ecuación exponencial donde nos dan como dato lo siguiente, tenemos aquí 4 elevado a la raíz de x menos 1. Eso es igual a 2 elevado a la raíz de x más 1. 2 elevado a la raíz de x más 1. Bien, ese es el problema. Y obviamente nos dan opciones para que nosotros podamos encontrar la solución del problema. Entonces acá vamos a ver la solución del ejercicio. Entonces, para este problema sabemos de que tenemos que garantizar de que las bases sean iguales. Entonces, como es sin calculadora, obviamente nos van a preguntar valores que tengan que ver matemáticamente con la misma potencia. Entonces, ese 4, ¿no? Este 4 se puede descomponer como 2 elevado al cuadrado. Podemos descomponerlo como 2 elevado al cuadrado. Eso va a hacer de que esta base, al ser la misma que esta base de acá, nosotros podamos simplificar esa base y podamos llegar a una solución. Entonces aquí tenemos este exponente, ¿no es cierto? Dos elevado al cuadrado. Bien, ahora sí. Entonces, estas bases, como son iguales, lo que hacemos es agarrar ese exponente y lo igualamos con este exponente. Entonces ahora tenemos que elevar al cuadrado a ambos lados, y elevando al cuadrado a ambos lados, me quedaría entonces aquí 4 multiplicado por x menos 1. Porque recordemos de que ese cuadrado le afecta al 2 y le afecta a la raíz. 2 al cuadrado 4, raíz de x menos 1 al cuadrado es x menos 1, y acá me quedaría x más 1. Por lo tanto, acá haciendo la operación me va a quedar 4x menos 4, 4x menos 4, igual a x más 1, ¿no? Multiplicando el 4 por los demás factores. Entonces, agrupando la x acá, me quedaría 4x menos x es igual a 1 más 4. Entonces, 4x menos x me va a dar 3x,
Aquí tendremos 3x y aquí tendremos 5. Por lo tanto, la respuesta de x acá es igual a 5 tercios. Como es una respuesta positiva, entonces seguramente le va a pertenecer al dominio de esa expresión. Como es positiva la respuesta, entonces no tendremos problemas en tomarla como la correcta. En las opciones que me brinda este ejercicio, tenemos lo siguiente. Entonces aquí las opciones, vamos a aprovechar de copiar estas opciones acá. En las opciones que me brinda este ejercicio, tenemos las siguientes opciones. En el inciso A, nos dice de que puede ser 2 tercios, 5 cuartos, 2 tercios. Aquí puede ser 5 cuartos. En el otro inciso nos dice que puede ser 5 medios. En el otro puede ser 5 tercios y obviamente está ninguna de las anteriores. Esta opción no es la correcta, sino que la correcta es la que hemos sacado, que es igual a 5 tercios. Correcto. Entonces, esta es la opción que vamos a marcar como correcta. Por lo tanto, ahí tenemos la solución del problema. Ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. Que a diferencia del anterior, habíamos dicho de que cuando las respuestas son negativas, nosotros tenemos que tener la capacidad de, antes de marcar, comprobar en un problema logarítmico o exponencial, comprobar si ese resultado le pertenece al dominio. En este caso, el 5 tercios sí le pertenece al dominio, porque si aquí pongo 5 tercios me va a dar positivo, y si aquí me coloco 5 tercios también me va a dar positivo. Por lo tanto, la respuesta encontrada en este caso es válida. O sea, esta respuesta que hemos encontrado le pertenece al dominio de la función. Bien, sigamos entonces avanzando acá en nuestro problema número 258. Vámonos a nuestro banco de preguntas. En el banco de preguntas tenemos acá, por ejemplo, el valor de la siguiente expresión logarítmica. El valor de la siguiente expresión logarítmica es, entonces acá tenemos la siguiente expresión. A igual, lo tenemos aquí, A igual a. En esta parte tenemos 8 elevado aquí. 8 elevado a el logaritmo base 2, eso entre corchete. 8 elevado al logaritmo base 2. Y aquí tenemos un argumento que está entre paréntesis, que es la raíz cúbica de 5. Ahí está la raíz cúbica de 5. Raíz cúbica de 5, ¿no es cierto? Más un tercio, más un tercio, más un tercio. Entonces, ahí está. Ese es el problema que nos está planteando el banco de preguntas. ¿Y cuáles son acá las opciones que me genera este ejercicio? Las opciones pueden ser 3, 2, 7, 4, ninguna. 3, 2, 7, 4, ninguna de las anteriores. Entonces, este problema vamos a bajarlo para que tengamos más hoja para resolver el problema. Entonces, vamos a resolver este problema que es un logaritmo aritmético. Bueno, podemos resolverlo esto inmediatamente de la siguiente manera. A ver, fíjense. Habíamos dicho de que como es sin calculadora, el argumento tiene que tener relación con la base. O sea, el argumento y la base del logaritmo tienen que tener la misma potencia, porque eso permite que yo lo haga sin calculadora. Lo que significa entonces de que yo puedo hacer lo siguiente. Sabemos de que una suma, por teoría, una suma se convierte en un producto. Es importante que nosotros entendamos esta definición.
¿Ya? Esto es importante. Toda suma se convierte en un producto en matemática. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tranquilamente esta expresión yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera. 8 elevado al logaritmo base 2 de la raíz cúbica de 5 por 8 aquí, por 8 elevado a 1/3. Por 8 elevado a 1/3. ¿Qué me permite hacer eso? El concepto de base. Misma base, ¿no es cierto? Misma base, se copia la base y los exponentes se suman. Por eso es que toda suma se convierte en un producto. Si ustedes analizan las propiedades matemáticas en todos los temas, en logaritmo de A más logaritmo de B es el logaritmo de A por B. Entonces la suma está relacionada directamente con la multiplicación y la resta con la división. ¿Qué ganamos con ese o esa descomposición de términos? Lo que ganamos es que este 8 nosotros podemos escribirlo de la siguiente manera. Ese 8 se puede escribir como 2 elevado al cubo. Por propiedades logarítmicas, todo valor que multiplique a un logaritmo, porque este 3 le está multiplicando a este logaritmo. Todo escalar que le multiplique a un logaritmo se puede escribir como exponente de su argumento, que significa de que aquí va a ser 2 y todo este argumento, yo lo puedo elevar al cubo. Todo ese argumento yo lo puedo elevar al cubo. Es decir, todo esto yo lo puedo elevar al cubo. ¿De dónde es este 3? Ese 3 es este 3. ¿Y por qué podemos escribirlo así? Por la propiedad. Recordemos esa propiedad. Recordemos acá la propiedad. N multiplicado por el logaritmo de A, eso es igual al logaritmo, de A elevado a N. Esa es la propiedad que me permite escribir esa expresión como la estoy escribiendo ahorita. La propiedad dice, si tú tienes un número que está multiplicando a un logaritmo, ese número tú lo puedes colocar como exponente del argumento. Entonces las cosas se empiezan a clarificar porque de acá ya yo puedo tachar varias cosas. Como por ejemplo, puedo tachar esta raíz cúbica con ese cubo y aquí solamente me quedaría 5. 8 elevado a 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica de 8. Sabemos en matemática de que los quebrados representan raíces. 1/2 es la raíz cuadrada. 1/3 es la raíz cúbica. Entonces, 8 a la 1/3 es lo mismo que decir raíz cúbica de 8. Entonces, ese 2 con este 2 se pueden simplificar porque son iguales. Y entonces la respuesta de todo esto de acá es 5. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo que podemos decir entonces de que el valor de A había sido 10. Entonces la respuesta de este problema es 10. Podíamos haberlo calculado desde un comienzo, haciendo la siguiente operación. Sabemos de que 8 es 2 al cubo. Ese cubo con ese cubo se va a simplificar y este 2 con este 2 se va a simplificar y todo esto va a ser 5. Una suma es una multiplicación. Y 8 elevado a 1/3 es raíz cúbica de 8.
Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces 2 por 5 es 10. No podíamos haberlo calculado eso de entrada. Pero aquí está desarrollado paso por paso para que sepamos por qué la respuesta del problema es 10. O sea, ninguna de las anteriores. No tenemos la opción 10 en las opciones propuestas en el banco de preguntas. Y entonces ahí hemos resuelto nuestro ejercicio de logaritmo aritmético. Buscaremos más problemas de logaritmos para poder ir viendo diferentes situaciones que se puedan presentar que sean interesantes en el banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro ejercicio que dice el valor de la siguiente expresión. A ver, el valor de la siguiente expresión logarítmica es, ¿qué me da acá como planteamiento del problema el banco de preguntas? A igual al logaritmo base 8. Entonces, A igual al logaritmo base 8. Logaritmo base 8. Y de acá me colocan un argumento. Ese argumento sería logaritmo de 3 de 81. Es decir, dentro de este paréntesis y otro logaritmo de 3 de 81. Bien, esa es la pregunta planteada a continuación. Logaritmo de 8 del logaritmo de 3 de 81. Y las opciones son 2 tercios, 1 tercio. Ok. 2 tercios, 1 tercio. Las otras son 4, 1, 4, 1 y ninguna de las anteriores. Entonces, este es un logaritmo aritmético. De entrada, se supone de que los logaritmos se van a simplificar porque como no es con calculadora, entonces ya de entrada yo tengo que pensar de que los logaritmos se van a eliminar. Entonces, ¿cómo puedo eliminar los logaritmos? De entrada tenemos que trabajar con lo siguiente. Vamos a trabajar con el argumento. Vamos a trabajar con este argumento. Con él empezamos a realizar el ejercicio. Si realmente sabemos de que nuestro examen es sin calculadora, entonces desde ya estos números tienen que guardar una relación matemática. O sea, tienen que pertenecer a la misma potencia para que yo no necesite la calculadora. Y eso obviamente está sucediendo acá porque el 81 lo puedo escribir como 3 a la cuarta. Entonces, tiene que guardar una relación matemática para que yo venga y pueda aplicar la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice de que si la base y el argumento coinciden, yo los puedo simplificar. Entonces esto me quedaría en resumen de la siguiente manera. Me quedaría en resumen logaritmo de base 8 y todo esto se convierte en 4. El 4 y el 8 tienen una relación matemática potencial, porque los dos son potencia de 2. Por lo tanto, como son potencia de 2, el logaritmo efectivamente se va a simplificar, porque este 8 voy a poder escribirlo como 2 al cubo, y este 4 voy a poder escribirlo como 2 al cuadrado. Entonces, con las propiedades vistas en el preámbulo que hicimos del logaritmo, ahí dijimos de que si esto pasaba, si la base y el argumento coincidían, eso era una señal de que los logaritmos se podían simplificar y me quedaban la respuesta los exponentes. Pero ¿cómo lo voy a anotar los exponentes? Como una división. Una división entre 2 y 3, ¿no? 2 tercios. Entonces estamos hablando de que esa es la respuesta de nuestro ejercicio. 2 tercios. Quiere decir entonces de que la respuesta de este logaritmo es el inciso A. Y entonces ahí hemos resuelto nuestro problema. Hay preguntas así en el examen, obviamente, en donde ya habíamos dicho de que vamos a enfrentarnos con logaritmos aritméticos o logaritmos algebraicos, ¿no? Entonces, los logaritmos aritméticos
por el hecho de que no hay calculadora, sí o sí tienen que darme valores en donde nosotros tengamos una relación matemática entre la base y el argumento. Eso garantiza de que la calculadora no sea necesaria. ¿No es cierto? Eso garantiza de que la calculadora no sea necesaria. Lo mismo acá en esta otra pregunta del banco de preguntas. Tenemos acá otro ejercicio que tiene que ver con los logaritmos aritméticos. Y la pregunta dice lo siguiente. Reduciendo la siguiente expresión logarítmica. Esto, por ejemplo, que voy a anotar ahorita es clásico en el siguiente examen. Siempre a la mayoría le toca una pregunta de este tipo. No hay que ser muy adivino, mis estimados jóvenes, para darnos cuenta qué es lo que nos van a preguntar. Una pregunta casi segura en el examen, en este que viene, es un logaritmo aritmético. Entonces aquí nos dice logaritmo de base 4, aquí nos colocan un corchete y en ese corchete viene una serie de valores, 3 por el logaritmo de base 8, 3 por el logaritmo de base 8 de 1 sobre 32. Aquí tenemos 1 sobre 32. ¿No es cierto? 1 sobre 32. ¿De qué más? Más 7 multiplicado por el logaritmo base raíz de 3, es decir, logaritmo base raíz de 3, y obviamente acá habrá un argumento, y ese argumento va a ser la raíz de 27. Raíz de 27. Entonces, lo primero que ustedes como ingenieros e ingenieras, ¿qué es lo que van a hacer? Seguramente que sí. Es entender los hechos. No solamente contentarnos con la solución del problema, sino que entender los motivos. Esto, por ejemplo, y por mi experiencia en ya 8 o 9 años preparando estudiantes para ingresar a la universidad y también como docente universitario, me permiten decir de que esto siempre te preguntan en los exámenes. O sea, logaritmo aritmético es pregunta de examen. No hay que ser muy adivino en esa parte. ¿No? Si nos dicen va a entrar logaritmo, y logaritmo aritmético, seguro que sí. Logaritmo algebraico con una variable, seguro que sí. No hay que ser también muy inteligente para darse cuenta de eso. Es casi obvio que nos van a preguntar eso, ¿no? Entonces aquí lo importante para nosotros es entender de que este problema, cuando lo vayamos a resolver, todo lo que me den en el argumento, es decir, todo lo que esté en el corchete, tiene que tener una relación matemática obligatoriamente por el tema de la calculadora. Entonces acá nos damos cuenta, por ejemplo, de la siguiente situación. Desde ya, este 8 y este 32 son potencias de 2. Entonces ya podemos ganar tiempo y podemos decir de que ese 8 es 2 elevado al cubo y podemos decir de que este 32 es 2 elevado a la quinta. Están obligados a preguntarnos con números que tengan la misma potencia. ¿Ya? Están obligados. No me pueden preguntar con números que no tengan la misma potencia, porque eso ya es con calculadora. Y acá lo mismo. Acá lo mismo. Este 27 es lo mismo que 3 al cubo. 3 al cubo. Ahora puedo aplicar las operaciones pertinentes para escribir esto de otra manera que me pueda simplificar los logaritmos. Por ejemplo, aquí, este 1 sobre 2 a la quinta lo puedo escribir como 2 a la menos 5. Porque recordemos de que todo lo que está abajo lo puedo subir, pero y eso simplemente es cambiándole el signo. Si es positivo, a negativo, si es negativo, a positivo. Eso ya me permite, por ejemplo, tachar este 2 con este 2. O sea, ya puedo tachar el logaritmo base 2. Lo mismo acá. Esta raíz de 3, esa raíz de 3, se puede escribir como 3 elevado a un medio. Recordemos de que la raíz es sinónimo de un medio. La raíz cuadrada, ¿no es cierto?, es sinónimo de un medio. Entonces aquí esto quedaría como 3 elevado a 3 medios. 3 medios. ¿Por qué? Porque
el exponente es 3 y el subradical es 2. Entonces, 3 medios. Eso me permite, entre otras cosas, simplificar la base y el argumento de este logaritmo. Y entonces, si nos damos cuenta, en el corchete no hay logaritmo, ya no hay logaritmo. Lo cual era obvio. Lo cual es obvio que debe pasar porque seguimos insistiendo en que nuestro examen no tiene el artefacto de la calculadora. Por lo tanto, todo esto de acá, lo que está con rojo se va a tachar y entonces me va a quedar como respuesta menos 5 tercios. Que ya podía ganar tiempo diciendo de que directamente la respuesta de esto es menos 5, pero aquí vamos a colocar un poquito paso por paso para que hagamos un seguimiento. O sea, la respuesta de esto sería menos 5 tercios, ¿no? Menos 5 tercios. Y la respuesta de esto va a ser 3 medios sobre 1 medio. 3 medios sobre 1 medio directamente sería 3. Aquí vamos a hacer 7 multiplicado por, arriba tenemos 3 medios y abajo tenemos 1 medio, ¿no? Y aquí tenemos 1 medio. Ahí está. Fíjense, eso me ha quedado de resolver esta parte de acá. Entonces ahora solamente me queda un logaritmo, que es el de afuera, el base 4. Y claro, este resultado tiene que tener relación con el 4. Una potencia de 4 o por último una potencia de 2, porque el 4 se puede escribir como potencia de 2. Entonces, si aquí me sale un resultado que no tenga relación con esta potencia, algo está mal, algo hicimos mal, hay que revisar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando de que ese 3 con ese 3 se va a ir y todo esto me va a quedar menos 5. Allá me va a quedar 3 medios y 1 medio me va a dar 2, se va con 2 y me va a quedar 3. Y 3 por 7 me va a quedar 21. Y ya está notorio de que sí, las cosas están bien para nosotros porque menos 5 más 21 me va a dar 16. Pero sabemos de que ese 16 es 4 al cuadrado. Como lo puedo escribir con potencia de 4, entonces ese logaritmo se va a tachar, lo que era de esperarse, y al final de todo esto, vamos a ver que la respuesta de nuestro problema de todo esto era 2. Entonces ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. Ahí hemos encontrado la solución de este problema, ¿no? El cual me daba como opciones lo siguiente. Vámonos al banco de preguntas. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ninguna de las anteriores. 1, 2, 3, 6. Ninguna de las anteriores. Algo muy importante acá, mis estimados jóvenes, es lo siguiente. Algo muy importante es lo siguiente. Un estudiante, por ejemplo, un estudiante me puede decir, si yo me fijo en las opciones, el gran candidato sería 2, obviamente que puede ser ninguna, por eso que hay que un poquito desarrollarlo. Pero de entrada, si analizamos las opciones, el gran candidato era 2. ¿Por qué? Porque 1, por definición, la base 1 en un logaritmo no hay. 3 no guarda relación con el 4. 6 no guarda relación con el 4. O sea, no se pueden escribir en la misma potencia. El único que tiene relación con el 4 es el 2. El 2 y el 4 se pueden escribir en la misma potencia. Entonces, este era el candidato. Pero también puede ser este el candidato. Entonces, no se trata de adivinar, sino que de aquí, este es el candidato. No, este es el candidato. Si yo lo hago y me sale 2, y yo después digo, pucha, ¿por qué no lo marqué? Porque había la posibilidad de que sea este. Entonces, es el candidato. Es el de todos el más lógico a la respuesta, el más lógico. Pero no nos olvidemos de esta señora de acá. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, mi candidato es 2, pero hagámoslo porque de repente me puede dar, no sé, 4. 4 no hay ahí, pero 4 sí, digamos, es un candidato. 16 también es un candidato. 32 también es un candidato. O sea, hay varios candidatos. De las opciones que vos me diste, el candidato es 2.
Por definición, el candidato es 2 en las opciones que me diste. Pero no venimos a adivinar, sino que uno dice, el 2 es el que más se acerca a la realidad en las opciones. Y si lo sacamos, confirmamos lo que nosotros estábamos pensando. Pero, repito, hay también la posibilidad de que sea ninguna y entonces no es correcto que el profesor agarre y diga, miren, el 1 con el 4 nada que ver, el 3 con el 4 nada que ver, el 6 con el 4 nada que ver, entonces 2, porque hay ejercicio donde no se cumple eso. O sea, hay que ser muy responsable con el estudiante en esa parte, ¿no? Hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que uno dice, sí, el 2 es el candidato, pero hay que confirmarlo, ¿no? Porque si estamos haciendo eso, estamos adivinando. Entonces no venimos a este curso a adivinar. El profesor nos está diciendo de que es el mejor candidato porque tiene una relación de potencia con el 4. Viene a ser, digamos, la respuesta más lógica. Pero está esto, porque también puede ser 4, también puede ser 16, también puede ser 32. Entonces, tengo muchos candidatos, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en consideración. Para nuestra siguiente pregunta, vamos a ver acá otro ejercicio. Aquí tenemos una pregunta muy interesante. Es muy parecida a la anterior. Muy parecida a la anterior. Para ello, entonces, vamos a copiar acá un poquito esta parte de acá, para no perder mucho tiempo. 261 en nuestro conteo de ejercicios. Por acá, el 261. Aquí lo que está cambiando en el banco de preguntas es lo siguiente. Logaritmo de 9, logaritmo de base 9, de 3 por el logaritmo de 27, de un noveno, de más 4 por la raíz de 5, 4 por la raíz de 5, por la raíz de 125, y todo esto menos 1. Las respuestas pueden ser 1, 0, 3, 6. 1, 0, 3 y 6. 1, 0, 3 y 6. Entonces, yo les explicaba a ustedes, mis estimados jóvenes, de que nosotros los ingenieros y las ingenieras, ambos, lo que nos hace no más, sino que diferente a las demás personas es nuestra capacidad de razonar. O sea, nosotros nos dan un ejercicio y nosotros no somos mecánicos para hacerlo. Siempre razonamos. Y si nosotros paramos acá un poquito, es verdad de que el 3 es la mejor opción para esto de acá, porque el 1, no, por definición, base 1 no hay, base 0 peor. El 6 con el 3, el 6 con el 9 no guardan una relación matemática y el 3 sí es el único que guardaría una relación matemática con el 9, porque se pueden escribir en la misma potencia. Si yo agarro y digo, bueno, ojalá esté en lo cierto y en el examen me falte poco tiempo y yo vea que me están quedando 2 minutos para terminar, bueno, puedo agarrar y decir, ok, total, no me van a quitar puntos por eso. No hay eso de que si te equivocas en una, te quitamos una buena. No existe eso en el examen de la Gabriel. En el caso de que yo esté en el último minuto, vea mi reloj y yo vea de que estoy en los últimos segundos de mi examen, digo, bueno, ojalá que sea 3, ¿no? Si es 3, bueno, tuve la suerte de... No es suerte, sino que razonaste y tiene sentido decir que la respuesta puede ser 3. Pero, repito, nosotros no vinimos a adivinar. Es nuestro candidato, pero también puede ser 9, también puede ser 27, también puede ser 81. Tranquilamente puede ser ninguna. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá en esta solución. Entonces, sabemos de que este 27 se puede escribir como 3 al cubo, ¿no? Fíjense de que lo que me interesa es que ustedes vean de que se guarda una relación de potencia. O sea, están obligados a colocarnos con números que se puedan
obtener en la misma potencia, por el tema de que eso elimina el tema de la calculadora. Y acá lo mismo, el 125 puedo escribirlo como 5 al cubo. Puedo escribirlo como 5 al cubo tranquilamente. Generalmente en los exámenes te preguntan con quebrados y raíces. No es necesario que tú lo hagas paso por paso como lo estoy haciendo yo. Ya en el examen podés saltarte pasos. Aquí, por ejemplo, ya podías haber colocado 3 al cubo y aquí 3 a la menos 2. Aquí podías haber colocado 5 a la 1 medio y aquí 5 a la 3 medio. Eso podés hacerlo. Es necesario hacer eso. Entonces acá, ¿qué es lo que va a quedar? Aquí va a quedar que todo esto es 3 a la menos 2, que ya me permite decir de que ese logaritmo ya se va a tachar. Es de esperarse que se va a tachar. No es algo que estamos, digamos así, descubriendo para quedar. Es obvio que se va a simplificar. Y lo mismo acá. En esta parte de acá, esta raíz de 5 se puede escribir como 5 elevado a 1 medio, ¿no? 5 elevado a 1 medio. Y esto de acá se puede escribir como 5 elevado a 3 medios. 5 elevado a 3 medios. Menos 1. Esto garantiza de que este 5 se va a poder simplificar con este 5 de acá. Entonces, 5 a la 1 medio y 5 a la 3 medio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno, podemos hacer un montón de simplificaciones, ya los logaritmos se van a simplificar, ¿no? Entonces, acá va a quedar menos 2 tercios, todo esto va a ser 3 multiplicado por menos 2 tercios, ¿no? 3 multiplicado por menos 2 tercios, y esto va a quedar 4 multiplicado, bueno, ya sabemos de que aquí al hacer extremos con extremos y medios con medios me va a quedar 3 medios sobre 1 medio, pero al hacer extremos con extremos y medios con medios todo esto me va a quedar 3, ¿no? 3 medios sobre 1 medio me va a quedar 3, o sea 4 multiplicado por 3. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que acá, en esta parte, se va a tachar 3 con 3 y me va a quedar menos 2. 4 por 3 es 12. Y entonces aquí va a pasar algo interesante, que confirma de que nosotros no vinimos a adivinar. Menos 2, menos 1 y con 12 sería 9. Entonces, ¿es posible de que la base y el argumento sean iguales? Sí, es posible. Y solamente en ese caso se admite que la respuesta es 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero adivinar en el examen? Generalmente pasa eso, equivocarnos, ¿no? Entonces, por eso es que uno dice, si nosotros podemos, no, esto demuestra de que la adivinanza en matemáticas no es correcta. Nuestro mejor candidato era 3, pero ¿cuál es la única forma de que me salga 1? ¿Hay una forma de que salga 1? Claro, por definición de que todo esto sea la misma base y el mismo argumento. Si aquí me sale todo esto 9 y este es 9, existe la posibilidad que sea 1. Ahora, de que yo tenga un logaritmo base 1, eso no hay. Eso por definición no existe. La única forma de que me pueda dar 1 es que tu argumento me salga igualito a tu base. Si el argumento es igual a tu base, entonces, mira vos, es una respuesta que no esperabas, ¿no es cierto? 1. Entonces, nosotros no podemos guiarnos tanto por el que el 3 está. O sea, el adivinar no es el mejor camino de matemáticas.
Si bien hay una relación de 3 y 9, pero nos ha dado 1. Entonces, si yo hubiera hecho eso, ya estuviera marcando un resultado que no era correcto. ¿Puede dar 1 en un ejercicio? Puede. La condición. Vamos a la propiedad. Aquí vamos a anotar la propiedad. Bueno, la propiedad ustedes seguramente la conocen muy bien. También la anotamos en nuestros apuntes al comienzo de clase. La propiedad es una propiedad básica que dice de que si yo tengo el logaritmo de A de A, eso es igual a 1. Y se puede demostrar con el cambio de base. Esa es la propiedad fundamental. Esa propiedad me dice, la única forma que te dé 1 el resultado es que base y argumento sean iguales. Si base y argumento son iguales, entonces es 1. Ahora, que nosotros podamos adivinar de que todo esto me da 1, no, pues no se puede. Tenemos que desarrollar el problema lo más inmediatamente posible y llegar al resultado del ejercicio. El desarrollo no es complicado. Aquí se están viendo 2 pasos por demás porque yo desde aquí podía haber empezado así, ¿no? O sea, en vez de poner esto, ya podía haber puesto esto. Porque ya sé que este 9 es 3 al cuadrado y va a ser 3 a la menos 2, porque ya sé que esto es 5 a la 1 medio, ya sé que esto es 5 a la 3 medio, y al final 5 se va con 5 y 3 medio con 1 medio se va y me queda 2. O sea, ya la práctica y la experiencia del alumno hace de que él tenga la capacidad de llegar más rápido a la solución del problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar en teoría? ¿Qué aprendimos de esto? Que al 1 no podemos desecharlo como una respuesta de un logaritmo. Lo podemos desechar si hablamos de la base, pero si hablamos de respuesta, sí puede ser 1, porque existe la posibilidad de que esto coincide con esto. Y si esto coincide con esto, es 1. El otro candidato es el 3. Entonces, ¿qué lección nos da esto? Que el 1 también es un candidato fuerte a este tipo de ejercicios, porque se puede dar de que todo esto me coincida con esto y eso obviamente me genera la unidad. Esa es la enseñanza que nos estamos llevando de este problema. 261. Vámonos al 262. ¿Hasta acá tuviesen alguna pregunta, mis estimados jóvenes, por favor? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta ahí vamos bien en el tema de los cálculos. Ahora, en nuestro banco de preguntas tenemos acá una serie de problemas que, por ejemplo, este problema es interesante. Hablemos de logaritmos algebraicos que tengan, por ejemplo, obviamente la presencia de la variable x, primero con una x sencilla y después aumentémosle una raíz a ese logaritmo. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Después de resolver la siguiente ecuación, dice, después de resolver la siguiente ecuación logarítmica. Si ya estamos leyendo qué es una ecuación logarítmica, ya sabemos de que aquí nos va a venir obviamente una variable y esa variable generalmente es x, pero puede ser cualquier letra. Logaritmo de, nos dice logaritmo de base 4, logaritmo de base 4 de 10x igual a un medio. Ok, ese es el problema. Igual a un medio. Logaritmo de base 4 de 10x igual a un medio. Ahí está. Ahora, a ese problema le están aumentando lo siguiente, el valor de c. El valor de c igual a 5x es
Entonces aquí nos plantean las siguientes opciones. 5, 1/5, 1 menos 1. 5, quinto, 1, no, 1 y menos 1. Y acá tenemos obviamente ninguna de las anteriores. Entonces, resolviendo este logaritmo, lo interesante acá es lo siguiente. Si usted se da cuenta y aplica el concepto o definición de radicales, yo puedo agarrar y puedo decir de entrada lo siguiente para este ejercicio. Yo puedo hacer lo siguiente. Ahí nomás yo puedo decir que yo puedo decir de que 10x lo vamos a igualar a 2. O sea, esto no hay. Aquí me va a quedar 10x, 10x, estamos despejando el logaritmo, pero esto de acá va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque este 4 va a pasar a este lado como argumento. La base pasa como argumento. Y el 1/2 pasa como exponente, o sea, 4 elevado a 1/2. ¿Pero qué es 1/2? La raíz cuadrada. En matemática 1/2 es la raíz cuadrada. Entonces me están diciendo, vas a sacarle la raíz cuadrada de 4. Eso me están diciendo, traducido a español entendible. Vas a sacar la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí tranquilamente podemos decir de que x es 1/5, ¿no? 1/5 porque va a quedar 2 sobre 10, 2 sobre 10, pero la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5, entonces x vale 1/5. Si x vale 1/5, entonces el valor de c ya está prácticamente calculado, porque c es igual a 5x. Entonces sería 5 multiplicado por ese 1/5, ¿no? C multiplicado por 1/5. Entonces acá llegamos a la conclusión de que C vale 1, ¿no? C vale 1. Y en realidad eso podemos escribirlo, para no gastar aquí, acá. Ahí para que nos dé cabal 1. Lo que quiere decir entonces de que vamos a marcar como respuesta correcta el inciso C. 1, ¿no? Y esa solución la tuvimos de forma prácticamente inmediata. Este tipo de logaritmos, obviamente hay en los exámenes, si está en el banco de preguntas es porque fue pregunta de examen. Entonces ahí llegamos a la solución del problema. Pero adjuntémosle a este tipo de logaritmo, adjuntémosle a estos logaritmos, adjuntémosle raíces, ¿no? Por ejemplo, al número 263, adjuntémosle raíces. Bien, vamos a la pregunta número 263 para nuestro conteo. Voy a elegir en el banco de preguntas la número 260. Después de resolver la ecuación, logarítmica, el valor de C igual a 2x más 1, 2x más 1 es, entonces claro, aquí nos van a dar una expresión logarítmica y esa expresión logarítmica va a ser la siguiente. Logaritmo de base 3. Podemos aplicar el teorema de las bases, ojo. Logaritmo de base 3 de la raíz ¿de quién? De x más 5. De la raíz de x más 5. Perfecto. ¿No? De x más 5. Pero no para ahí. Menos, aprovechemos esto, el logaritmo de base 3 de la raíz de 2x menos 7. De la raíz de 2x menos 7. 2x menos 7. Ahí está. Y esto obviamente va a ser igual a un resultado y eso es igual a 1.
Entonces acá, ¿qué es lo interesante? Van a haber opciones, está planteando opciones el banco de preguntas 4, 7, 9, 8. 4, 7, 9 y 8. Y obviamente ninguna de las anteriores. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de las bases, si aplicamos el teorema de las bases, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta de X? 4. ¿Ya? 4. Tenemos un compañero que nos dice que la respuesta es 4. O sea, el valor de X está en las opciones. O sea, él dice, mire, X es 4. Tendrá sus razones por haber dicho el teorema de las bases. X es 4. Y si X es 4, no marcamos 4, marcamos 9. ¿No? Porque me están pidiendo esto. 2 por 4, 8, más 1, 9. Entonces, estaríamos marcando esto. Entonces, comprobémoslo. ¿No? Comprobémoslo. O sea, no, en matemática eso es lo bueno, ¿no? Siempre se puede demostrar. La matemática es la única ciencia cuyo cualquier problema tiene una demostración en la que el profesor o el estudiante le permita, en el caso del estudiante, mostrarle a su compañero que tiene razón, y en el caso del profesor, mostrar que lo que está diciendo es correcto. Entonces, en este caso se va a producir lo siguiente. Lo que yo quiero hacer es, ¿por qué quiero hacer el problema? Por dos motivos. Uno para comprobar y otro para convencer. ¿Convencer de qué? Convencer de que si yo voy a realizar el problema con las propiedades, no es de que sea difícil, sino que voy a perder un poco el tiempo. Después, nunca en clase hemos dicho de que la matemática es difícil. O sea, es muy difícil que un ingeniero te diga o un ingeniero te diga que la matemática es difícil. Eso es muy complicado escuchar de esa persona, porque prácticamente vive de eso, ¿no? La matemática, la física, la química, etcétera, dependiendo de la ingeniería que estudió. Entonces, vamos a comprobar. Una, vamos a hacer la comprobación, y dos, vamos a ver de que es fácil, pero perderíamos un poquito de tiempo. La resta provoca una división. Ya dijimos de que la suma se relaciona con el producto y la resta se relaciona con la división en términos matemáticos. Ese 3 al otro lado va a pasar como 3 a la 1, y 3 a la 1 es 3. Esa raíz que está en la parte de abajo va a pasar al otro lado a multiplicar. O sea, esto va a quedar 3 multiplicado por esta raíz de abajo, ¿no? Multiplicado por esta raíz de abajo. Vamos a tener que elevar al cuadrado, obviamente, porque las raíces me están perjudicando. Y ya sabemos que en colegio nos enseñaron de que cuando las raíces están presentes en un ejercicio en ambos lados, una forma de deshacerse de ellas es elevando al cuadrado. Y la elevación al cuadrado haría que aquí me quede x más 5. La elevación al cuadrado, aquí me quedaría 9 multiplicado por 2x menos 7. Entonces de acá vamos a hacer nuestro cálculo. Que de entrada aquí me va a quedar 18x menos 7 por 9 es 63. Entonces acá va a pasar de que ese 18 va a pasar con menos 18, y va a ocurrir de que ese más 5 va a pasar con menos 5, y entonces aquí me va a quedar lo siguiente, me va a quedar menos 17x menos 68. Pero menos con menos se va, se simplifica, y 68 dividido entre 17 es pues 4. Entonces, eso es lo lindo de nuestra materia, eso es lo lindo, digamos, de la ingeniería, que es una profesión en donde tú puedes demostrar todo. Cuando se preguntó a los estudiantes cuál creían que era la respuesta, seguramente muchos pensaron en el 4, y un estudiante habilitó y dijo 4. Y entonces estamos demostrando que tiene razón. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Para llegar a la conclusión fue sencillo. El concepto del teorema de la base. Ocurre que aquí, si aquí pongo 4, 4 más 5 es 9, 9 tiene potencia de 3. Y si aquí pongo 4, 2 por 4, 8, menos 7, 1. El 1 es potencia de cualquier número. Entonces el 4 efectivamente era el valor de X.
Y aquí está comprobado de que efectivamente es el valor de x. Pero nosotros no debemos marcar 4 porque ya sabemos la historia de por qué está ahí. Sino que debemos marcar el valor de 9 porque nos están pidiendo 2x más 1. Entonces aquí completemos acá rápidamente, por favor, la solución del problema. Nos dice de que c es igual a 2x más 1. Entonces acá, claro está de que va a dar 9, porque este es un reemplazo común. Y bueno, esto lo hacemos solamente para que el archivo, cuando lo tengan completo, esté en detalle. Entonces, ahí está casi calculado paso por paso. En verdad, digo casi porque hemos saltado algunos pasos y ahí está. La respuesta efectivamente era 9 de nuestro problema número 263. ¿No? Con el 263 llegamos a la conclusión de que es 9. Y podemos irnos a otro ejercicio, a un número 264, eligiendo de nuestro banco de preguntas. Y ahí en el banco de preguntas también hay otro tipo de ejercicios donde nos dicen, después de resolver la siguiente ecuación, el valor de C. Bien, después de resolver la siguiente ecuación logarítmica, el valor de C igual. Bueno, aquí está C definido como X medio. X medio. Y aquí me dan una expresión logarítmica, que obviamente va a ser algebraica, porque está la X. Logaritmo base 11. Bien, vamos a ver. Logaritmo base 11. Logaritmo base 11. Que acá obviamente va a haber un argumento. Ese argumento tiene otro logaritmo. Logaritmo base 2 de X. Logaritmo base 2 de X. Logaritmo base 2 de X. Y obviamente acá tenemos un escalar que es negativo, menos 3, y esto está igualado a 0. Entonces, aquí lo importante, lo que rescato de este ejercicio, tipo examen, es lo siguiente. A veces nos equivocamos en el tema de despejar. Primeramente coloquemos las opciones. 7, 3, 8, 0, ninguna. 7, 7, 3, 8, 8, 0 y tenemos ninguna. Cuando me refiero al tema del despeje, me refiero a esto. Muchas veces por hacerlo rápido cometemos el siguiente error. Bueno, está claro de que este logaritmo de 11 es el primero que vamos a eliminar. Ese logaritmo de 11 va a pasar al otro lado cumpliendo con la definición que dice de que todo logaritmo pasa al otro lado como una base. Entonces, esa base va a quedar 11 elevado a 0 y 11 elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Todo número elevado a 0 es 1. Ahora, de acá, a veces, el alumno, por hacerlo rápido, pasa el logaritmo al otro lado, o sea, le da preferencia al logaritmo. Y en este caso, primero hay que darle preferencia al 3. ¿Cuándo le doy preferencia al logaritmo? Cuando tenemos un signo de agrupación. Si fuera así, primero sería el logaritmo de 2. Pero como no es así, como no hay un signo de agrupación, entonces primero es el 3. Entonces ese 3, ese menos 3, va a pasar acá con más 3. Y entonces obviamente aquí me va a quedar logaritmo base 2 de x de 4. Por lo tanto, ahora sí puedo decir de que x es igual a 2 elevado a la cuarta. Aplicando la definición, el logaritmo pasa al otro lado como argumento elevado a un exponente. Entonces aquí va a quedar 2 elevado a la cuarta. Y bueno, sabemos de que 2 a la cuarta es 16. Y si 2 a la cuarta es 16, ya está clarísimo de que la respuesta nos va a dar 8. Porque me han pedido el valor de z. Fíjense de que ya hemos encontrado la solución del problema. Una vez que ustedes encuentran la solución del problema, no es necesario hacer lo que voy a hacer ahorita, simplemente es por temas didácticos para que el alumno tenga totalmente desarrollado el ejercicio. Pero aquí ya está claro, digamos, de que la respuesta es 8, porque si ya sé que x vale 16
16 pues entre 2 es obviamente 8, ¿no? Entonces, todo esto de acá no es necesario en su examen. En verdad es una pérdida de tiempo. Y vamos a colocarlo aquí, 8. Entonces, esa es la respuesta de nuestro ejercicio y por ende tenemos que marcar la opción C. La opción C de nuestro problema número 264. ¿No? Entonces, ahí hemos encontrado la respuesta del ejercicio. Generalmente, en esta clase de problemas, la X no se encuentra aquí. Generalmente, en esta clase de ejercicios, donde hay que despejar la X no se encuentra aquí. La X generalmente no está acá. Pero cuando yo tengo que resolver una ecuación de suma y resta o multiplicación o división, pero que tenga más de un logaritmo, ahí, digamos, colocan la X acá, como hemos hecho en la mayoría de las preguntas de examen que hemos resuelto, con el fin de que el alumno pueda equivocarse, como siempre digo, en esa parte del problema. 265 en nuestro conteo de ejercicios. Entonces vamos a ir a ver un problema número 265. Vámonos al banco de preguntas a ver qué tenemos de interesante en este banco de preguntas. Hay algunos problemas que ya hemos hecho al comienzo cuando hicimos una introducción al logaritmo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación logarítmica cuya potencia es 3, pero nos está pidiendo encontrar el valor de C. Entonces la pregunta es, después de resolver la siguiente ecuación logarítmica, el valor de C igual a X más 2. Entonces acá tendremos obviamente una expresión logarítmica y esa expresión logarítmica está en base 3. Puede estar en cualquier base. Aquí podemos aplicar otra vez el teorema de las bases, ¿no? Logaritmo base 3 de X más 2, ese es el primero, más el logaritmo, aprovechemos de copiar esto, más el logaritmo, dice acá, más el logaritmo base 3 de ¿quién? De X menos 4, X menos 4, y eso es igual a 3. Entonces, fíjense, no siempre es igual a 1. No hay que pensar de que siempre igual a 1, igual a 1. Puede ser cualquier número. No hay ahí limitaciones. Entonces, puede ser 7, 3, 6, 9. Puede ser 7, 6, 3, 9 y ninguna de las anteriores. ¿Es cierto? Entonces uno dice, cuando uno conoce el teorema de las bases, instantáneamente, no sé si a ustedes les ha pasado ahorita, pero instantáneamente uno ve y dice, ya sé ya, X vale 7 y la respuesta es 9. No sé si les pasó eso. X vale 7 y la respuesta es 9. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, X vale 7 y la respuesta es 9. Entonces, el por qué, bueno, el por qué es porque tenemos ese conocimiento del teorema de las bases. Ocurre de que este 7, si lo pongo acá, me da 9. 9 es potencia de 3. Y 7 menos 4 es 3. 3 es potencia de 3. El 7 entonces es la respuesta de X. ¿No? El 7 es la respuesta de X. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues podemos comprobarlo tranquilamente. Si X vale 7, ¿por qué no puede ser 6? Porque aquí te da 8. Nada que ver con el 3. ¿Por qué no puede ser 3? Porque aquí te da 5. Pues nada que ver con el 3. ¿Y por qué no puede ser 9? Ojo, X, ¿no? X. ¿Por qué no puede ser X9? Porque te da 11. Nada que ver con el 3. El único es 7. Pusiste 7 acá, pusiste 7 acá, te dio potencia, entonces es 7. Pero no podemos quedarnos ahí. Claro, si manejamos el teorema de las bases, ¿qué es lo que queremos que ustedes manejen?
a la perfección. Entonces el alumno dice, me toca esto, al alumno le toca esto en su examen y dicen, a ver, 7, no, listo, marquemos 9. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos con los estudiantes. Esa es la idea. No obligarlo, sino que aconsejarle, mire, puede hacerlo así, no hay ningún problema. El procedimiento nadie se lo va a revisar. Puede hacerlo así. Esa es la idea, tratar de convencerlo de que haga esto. Pero el alumno dice, pero yo quiero hacer propiedades. No, ningún problema. Ningún problema. Aquí va a quedar logaritmo de x más 2 por x menos 4. Una suma es un producto. Sabemos de que ese 3 al otro lado va a pasar como argumento. Es decir, una suma es un producto de los argumentos y 3 al cubo, 27. ¿No? 3 al cubo, 27. Tampoco es tan difícil hacerlo con propiedades. El tema acá es que aquí tenemos que aplicar el concepto, ¿no? Para no estar haciendo este por este, este por este, este por este, ya sabemos la definición. Cuando ustedes tengan que calcular la multiplicación de dos binomios, entonces dice, bueno, x por x es x al cuadrado. Ahora, sumemos. 2 menos 4 es menos 2. Multipliquemos. 2 por menos 4 es menos 8. Está con más, pasa con menos y lo igualamos a 0. Así calculamos los de ingeniería. No estamos con que este por este, este por este. No, aplicamos la definición. Y una vez que aplicamos la definición, entonces nos vamos a topar con un caso 6. Menos 8, menos 27, menos 35. Entonces, viene la típica historia acá, ¿no? La típica historia, dos números que sumados y restados y multiplicados, etc. Aquí vamos a colocar x, x, aquí va a ser menos, menos por menos, más. Necesito dos números que sumados y restados me den 2 y multiplicados me den 35. Yo sé que ustedes saben que es 7 y 5. 7 y 5. Menos 7 más 5 menos 2, 7 por 5, 35. Y de acá está claro, está clarísimo de que x vale 7. No puede ser menos 5. Claro, x vale 7. Entonces, siempre nosotros tenemos que acostumbrarnos desde ahorita a que en nuestra vida profesional nos van a pedir las comprobaciones. Esa es parte de la vida de un ingeniero o de una ingeniera. El hecho de que él tiene que demostrar lo que dice. Como es una persona altamente capacitada en matemáticas y en lo que son números, física y lo demás, vos le mostrás esto a un ingeniero y él te dice, hasta podés quitarle las opciones. Podés quitarle las opciones y él en su mente va diciendo, uno no, dos, tres, no puede ser uno, no puede ser dos, no puede ser tres, no puede ser cuatro. No puede, fíjense lo que él dice. De 1 a 4, ni idea es. ¿Por qué decir que no puede ser de 1 a 4 ni idea si no has hecho nada? Es que si le pones 1, le pones 2, le pones 3, le pones 4, no existe. 5, no, porque me da 7. 6, no, 7, a ver, 7, sí, 7. Escúchame, X vale 7. La respuesta de esto es 7. Ese es nuestro plus. La ventaja que tenemos nosotros en matemática con comparación a los demás. Entonces vos le podés quitar esto y decir, nada, a ver, 5, no, 6. ¿Por qué empezás de 5? Porque no puede ser 1, 2, 3, 4. 6, 7. La respuesta de esto es 7. Pues sin hacer nada, sí, sin hacer nada. ¿Cuál es? Aplicamos el concepto. Y ahí tenés que estar acostumbrado a que te van a decir esto. 7, ¿lo podés demostrar? Claro, vamos a demostrarlo, ¿no? A empezar a demostrar. Es parte de la vida del ingeniero es esa. O cuando vos te piden en tu profesión un algoritmo, algo, y tú tengas esa capacidad de hacerlo rápido, las personas que no saben programar te van a preguntar, pues, ¿no? ¿Qué hizo mamá ingeniero? Hicimos esto es un algoritmo que cuando yo ponga el logaritmo en la computadora me va a decir la respuesta. Incluso ustedes saben de que los programas informáticos que hay hoy en día es gracias a ustedes, ¿no? Es gracias a los informáticos, a los de comunicaciones y redes, a los de sistemas. Gracias a esa persona, nosotros tenemos sistemas informáticos matemáticos que nos arreglan la vida. Pues yo puedo poner esto, digamos, en una aplicación de celular, me saca la respuesta. Yo puedo colocar esto en la computadora. O sea, hoy en día tenemos, pues, gracias a la profesión de ustedes, tenemos la tecnología, tenemos las aplicaciones, los programas, etcétera, etcétera. Entonces,
Realmente es muy ventajoso el tema de la tecnología, el tema de la informática, que tiene siempre futuro, ¿no? Finalmente nos queda por calcular el valor de C. Y el valor de C es obviamente 9. Pero aquí quedó confirmado de que la respuesta era 7. Y eso es lo que nos interesa. C es X más 2. Y tranquilamente podemos decir de que C es 9. Solamente, por favor, permítame completar el ejercicio en temas didácticos nada más. En el examen no hagan esto, por favor. Directamente, sí, es obvio que tengo que colocarle 9 por el tema del tiempo, ¿no? Entonces aquí ya tengo la respuesta del ejercicio, ya estoy totalmente seguro de que la respuesta es 9 y efectivamente, como decía el alumno, el valor de X es 7, ¿no? Ahí está. Con el teorema de las bases ya lo hubiéramos marcado, ya estaríamos en otro ejercicio. ¿Es posible calcular un logaritmo en el examen rápido? Sí, es posible. Lo hemos estado demostrando. Lo hemos estado demostrando, ¿no es cierto? Para que una cosa sea verdad, hay que demostrarla. Ese es un teorema de la ingeniería. Si tú quieres que yo te crea, demuéstrame que, por ejemplo, mi compañero dijo 7, demuéstrame que es 7. O después dijo 4, demostrame que es 4. O después otro compañero dijo que era 5, demostrame que es 5. Entonces, ver para creer. Hay mucha gente que tiene que ver para creer. Y eso es correcto. No hay que ser, digamos, confiado en, a lo menos en matemáticas. Pero sí, digamos, el alumno empieza a ver y dice, no, el teorema de las bases me va a servir mucho para que yo me enfrente a un ejercicio de logaritmo, para poder responderlo rápido, ¿no? Si yo lo manejo, pues no voy a tener problemas en la resolución del logaritmo. En varios logaritmos lo puedo aplicar. Indistintamente cuál sea la base, indistintamente si la base es 3, 4, 5, no hay problemas con eso. Y vamos a comprobarlo una vez más con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a aprovechar de copiar todo esto, mis estimados jóvenes, por favor, que es lo mismo, pero vamos a cambiar los datos. 266. Entonces por acá, y ustedes, fíjense, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente, que cuando pongamos el ejercicio, lo que nosotros quisiéramos es que cuando pongamos el ejercicio, usted de mirarlo diga X es esto y esta es la respuesta. Entonces, alguien que no sepa eso le puede parecer fantástico. O sea, voy a decir, a ver, ponemos un ejercicio y él te pone a decir, oye, mira, X es tanto, esta es la respuesta. Entonces, te decís, wow, pucha, mira vos, qué belleza. Se puede impresionar. Pero para nosotros los ingenieros, lo que está haciendo ahorita el profesor no es nada. O sea, no es nada. Esto es un concepto básico de ingeniería. No, no es para que, oh, espectacular, es un concepto básico de ingeniería. Es un concepto que todo postulante y todo ingeniero tiene que saber el logaritmo. Es un concepto básico, ¿no? Después, digamos, cuando ustedes estén adentro de la U, van a ver realmente los teoremas ya de orden, de nivel, ¿no? Que podemos decir fantástico, pero acá no hay mucho de que hablar en cosas de que estamos resolviendo cosas fantásticas. Logaritmo de base 2, perdón. Tenemos aquí logaritmo de base 2 de x más 6, logaritmo de x más 6, más el logaritmo de base 2, más el logaritmo de base 2 de x menos 1 igual a 3. Y nos pide calcular x medio. X más 6 más, ok, 7063. 7063 y 3. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta de X acá? ¿Y cuánto es la respuesta que debo marcar? Uno. Es decir, si la respuesta es 1 es porque X vale 2, ¿no es cierto?
¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué quisimos mostrar con esto? ¿Qué quisimos mostrar con esto? Viene alguien y te dice, ah, así que las X siempre están acá. Entonces ahora él dice, a ver, voy a fregarlo. A ver, este es el ejercicio y aquí están las X. Entonces, claro, a ver, con 7 no da, con 0 no da con ninguna. Entonces, difícilmente vos a un postulante o a un ingeniero lo vas a pillar en matemáticas. Dicen, no, escúchame, la X no me la diste, pero igual te puedo calcular X sin hacer nada. ¿Cómo es eso? Si le pones 1, no da. Si le pones 2, aquí da 8, es potencia. Aquí da 1, es potencia. Es 2, pues X vale 2. Por más que no me des la X, igual no te salvas que yo te lo haga rápido. Eso es lo que diría un postulante a un ingeniero. Igual compañero, aunque me saques la X, igual te la voy a calcular. Igual, ¿por qué? Y porque no es por decir, ni porque seamos más, ni porque aquí, ni porque hacerse no es eso. Es porque estudiamos ingeniería. Y si estudiamos ingeniería, es que un ingeniero tiene que ser matemática, pues. O sea, es nuestro diario vivir. ¿Te das cuenta? No es que la gran cosa, es nuestro diario vivir. O sea, por más que vos me quites aquí la X, yo te puedo decir que la X es 2. Y si la X es 2, vos acá quisiste hacerme trampa sin colocarme la X. Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje que quisimos dar con este problema. Si la X no está acá, yo igual la puedo calcular. A ver, no está acá la X. 1, no. 2, listo, 2. La respuesta a esto es 1. Tampoco hay 1, entonces ninguna de las anteriores. Porque como dijo el joven, 1 dijo. Y es correcto. Ah, pero ¿podemos demostrarlo? Claro. Podemos hacerlo rápidamente. En la comprobación está la confianza. Entonces uno dice, bueno, estos logaritmos se convierten en 1. Estos logaritmos se convierten en 1 y obviamente se genera un producto, ¿no? Ese producto. X más 6 por X menos 1 multiplicado y el logaritmo base 2 que al otro lado va a pasar con argumento. O sea, este señor de acá no va a dejar de molestar y nos va a quedar 2 al cubo y 2 al cubo es 8. Apliquemos la definición como ingenieros, o sea, como lo que van a hacer. Esto, eso, es. Nosotros no es una crítica a los demás, pero nosotros no hacemos este por este, este por este. O sea, no criticamos a nadie, sino que tenemos nuestra forma de ver la matemática. Apliquemos la definición. X por X, X al cuadrado. 6 menos 1 es 5. Y 6 por menos 1 es menos 6. Eso es aplicar la definición. Y ese que está con más pasa con menos. De una vez igualémoslo a 0. Y entonces acá pues nos va a quedar un polinomio de segundo grado donde aquí va a dar menos 14. Y acá pues podemos hacer un caso 6. Un caso 6. Y ese caso 6 es aquel en donde nosotros abrimos paréntesis, ya sabemos la historia, paréntesis acá, aquí un signo más por menos, menos. ¿Y cuáles serían los números acá? 7. 7 y 2. Correcto. 7 y 2. Muchas gracias. 7 menos 2 es 5. Y 7 por 2 es 14. Pero yo voy a agarrar la respuesta positiva por el concepto de que no hay logaritmo de números negativos. Entonces, X vale 2. Ahí está. Es como si vos le digas, te dije que era 2. No, pero es que tenía que ver para estar seguro, pues, ¿no? Por ahí me la estás charlando. Claro, por ahí me la estás charlando. Pero yo tengo que estar seguro. O sea, como estudiante, yo tengo el derecho a pedirle a mi profesor que me lo resuelva para estar seguro. Sí, es correcto, es tu derecho. Es tu derecho. Y el profesor tiene que hacerlo. O sea, ahí está. No es que te dije que era 2, ya está bien, era 2, pero quería ver, pues, ¿no? Quería ver que es 2, correcto, es 2. Y si es 2, como dijeron algunos compañeros, 2 entre 2 es 1, pero no hay 1, es ninguna. Correcto, es ninguna. Entonces el teorema de las bases es fundamental. Eso es lo que estamos queriendo tratar de convencerlos, no obligarlos a hacer eso.
sino que darle un consejo. Miren, ustedes pueden aplicar el teorema de las bases. Si no está la X, se van a dar cuenta. A ver, aquí, no, no es, tampoco, tampoco, tampoco. No está la X acá, no importa. Si es 1, ni idea. Si es 2, 2, 6, 8, correcto. Ah, es 2. Igual lo vas a hacer. Igual, ¿no? Con el teorema de las bases no hay tutía con el teorema de las bases. No hay, igual. Quítate la X, igual te lo voy a calcular. Entonces, ahí está el valor de X y entonces podemos calcular el valor de C, mis estimados jóvenes. Y el valor de C, pues aquí solamente, por favor, permítanme completarlo. El valor de C es X sobre 2, ¿no? X medios. Y como decía muy bien un compañero de nosotros, efectivamente la respuesta es 1, ¿no? El comprobar en matemáticas te trae seguridad. No te trae práctica, te trae seguridad. Te trae confiar en que ese método te ayuda. Eso es lo que te está haciendo esto. Entonces la respuesta de esto es 1. 1. Y entonces es 1 lo que nosotros deberíamos marcar. Pero como no tenemos ese 1, es correcto decir que la respuesta es ninguna. Y lo hemos comprobado. 266, podemos hacer un 267. Vámonos a nuestro banco de preguntas. En nuestro banco de preguntas tenemos acá, por ejemplo, otro ejercicio donde, a ver, este está interesante. Mire, la solución de la siguiente ecuación logarítmica es, observe por favor este ejercicio que voy a plantear acá. 2, miren, 2 por el logaritmo, 2 por el logaritmo de base 3, ¿de qué? De x menos 2, x menos 2, eso tiene que ser igual al logaritmo base 3, igual al logaritmo base 3, ¿de qué? De corchete, aquí, corchete, aquí nos colocan x más 1 al cuadrado, no, mire, x más 1 al cuadrado, y acá nos colocan x más 1 al cuadrado menos 63, menos 63. Entonces nos dice, te trae problemas el hecho de que esté al cuadrado aquí o esté multiplicado por 2 en ese teorema, no. Lo que el alumno dice, disculpe, hay opciones acá, porque si no hay opciones, igual lo puedo calcular, pero ¿hay opciones acá? A ver, hay, obviamente. Entonces, si hay opciones, eso me facilita la cosa, porque se supone que una de ellas es la respuesta. Entonces, ahí estamos razonando. Puede ser 11, puede ser 10, puede ser 9, o puede ser 8, o puede ser, por último, ninguna de las anteriores. Ok, vamos a colocar esto abajo, mis estimados jóvenes, por favor, para que podamos observarlo bien. Miren, ahí está. 11, 10, 9, 8, 11, 10, 9, 8, ninguna de las anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de ellos me igualaría el lado derecho con el lado izquierdo? Como es base 3, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Como es base 3, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Por ejemplo, si reemplazo 11, en ambos lados, ¿los resultados van a ser potencia de 3? No. Sí. ¿Qué dicen? ¿Sí? Si yo vengo y digo, a ver, no tengo problema. Tenemos acá 11, tenemos acá 11. Miren, 11 y 11. 11 menos 2, 9. 9 es potencia de 3. 12
al cuadrado 144. 144 menos 63 es 81. Es potencia de 3. ¿Te das cuenta? Es potencia de 3. Y si pones 10, no. Entonces no has hecho nada. Es que, a ver, escúchame, si le pones 10 acá, te da 8. Nada que ver con el 3. Si le pones 9, te da 7. Nada que ver con el 3. Si le pones 8, te da 6. Nada que ver con el 3. 11. ¿Podemos comprobar? Claro. Siempre nosotros podemos comprobar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para comprobar este resultado? Bueno, para comprobar eso, en primer lugar, entonces, se entendió de que no fue necesario desarrollar, ¿no es cierto? Eso es lo que quería que me entiendan. ¿Se entendió eso, por favor? He aplicado el teorema a la base, ¿sí? O sea, no es necesario desarrollar eso, pero si tú quieres desarrollarlo, no hay problema. Desde ya, este 2, por definición, por propiedades, ese 2 tú lo puedes escribir como la siguiente manera. Tú puedes escribirlo esto así. Está permitido eso en logaritmo. Es una propiedad. ¿Y para qué lo haces así? No, porque ahora pues los logaritmos se van a simplificar. O sea, este logaritmo, chau, y este logaritmo, chau. Son iguales, se pueden simplificar. Y de acá, ¿qué puedo hacer? Puedo desarrollar los términos cuadráticos, ¿no es cierto? Aquí yo puedo decir el primero elevado al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Lo mismo acá, lo mismo acá. El primero elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Desde ya las x cuadrados se van a simplificar. Por definición de ecuaciones, esta x cuadrado con esta x cuadrado se van a simplificar. Esto lo puedo colocar fuera del corchete, o sea, no es necesario que esté ahí el corchete. Ahí, y tampoco es necesario este signo más. Bueno, de acá, ¿qué va a pasar? De aquí va a pasar lo siguiente, de aquí va a pasar que aquí va a quedar menos 2x, ¿no? Y acá va a quedar menos 66. Menos 66. ¿Por qué? Porque menos 63 más 1, menos 62, menos 4, menos 66. Entonces ya está, pues, ¿no? Está clarísimo. Que aquí va a dar menos 6x, menos se va con más, y 66 entre 6 es pues 11. Es 11. Entonces, este alumno le pregunta a su compañero, ¿cómo supiste que era 11? ¿Cómo supiste que era 11 sin hacer nada? Lo que pasa, mira, es que, ¿sabes por qué nos regalan estos ejercicios? Uno dice, ¿cómo nos van a regalar? El logaritmo es respetable, sí, pero con las opciones, el problema es prácticamente regalado, porque con las opciones y más conociendo las bases, prácticamente te lo regalan el ejercicio. ¿Por qué? Porque 8, si tú pones acá 8, te da 6, no tiene relación con el 3. El 9 te da 7, no tiene relación con el 3. El 10 te da 8, no tiene relación con el 3. En cambio el 11, lo pones aquí, te da 9. 9 es potencia de 3. 9 es 3 al cuadrado. Y aquí te da, todo esto te da 81. Si tú lo calculas en tu mente rápidamente, 81. Y 81 es potencia de 3, es 3 a la cuarta. Entonces es 11. Es clarito, digamos, el teorema. Es 11. ¿Y qué hicimos? Fuimos a demostrarlo y efectivamente nos dio 11. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio. Hemos encontrado la solución del problema. ¿Hasta aquí se ha entendido, mis estimados jóvenes, por favor, lo que hemos estado desarrollando? Sí, ingeniero. Sí. Bien, perfecto. Entonces, hasta ahí, fíjense, hemos encontrado, ¿no es cierto?, las soluciones de los logaritmos y hemos hecho una muy buena cantidad de soluciones.
Nos quedan hacer preguntas exponenciales que son familiares de los logaritmos y nos queda ver un poco de trigonometría y nos queda ver también un poco de geometría plana. Perfecto. Ya no nos queda mucho en el banco de preguntas. Sí, no nos queda mucho en el banco de preguntas. Y estamos prácticamente avanzando a un buen ritmo. Ingeniero, Sí, disculpe, ¿el examen final va a ser de todo lo que avanzamos o solo lo que nos está enseñando ahora? no, solamente lo que estamos avanzando ahora. Lo que ya entró en el primer parcial ya no entra en el final. Muchas gracias. Ya, perfecto. Todo lo que hemos avanzado en el primer examen ya no entra en este examen. Este examen es logaritmo, exponenciales, trigonometría, geometría plana, ¿no? Esos 4 temas son los que estamos viendo. Logaritmo ya estamos, en verdad, logaritmo y exponentes ya estamos casi terminando. Nos quedaría trigonometría y nos quedaría geometría plana, que son pocos ejercicios en esa parte. ¿No? Son problemas muy cantados. En la parte logarítmica es extensa. O sea, ahí tenemos que ver varios casos, varios tipos de problemas. Logaritmos no se puede tratar en una clase. Tienen que ser unas 2 o 3 clases donde veamos una buena cantidad de ejercicios. Y en cuanto a la trigonometría, unas 2 clases. Y en cuanto a la geometría plana, una clase o 2 también es suficiente porque no hay mucho que abarcar en la parte trigonométrica y geometría plana en el examen. Más que todo los logaritmos y los exponentes, ¿no? Más que todo son los logaritmos y los exponentes. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tuviesen hasta acá? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? No, ingeniero. Ok, mis estimados jóvenes, entonces, para que tengan su descanso merecido. Ninguna. Ok, muchas gracias. Para que tengan su descanso merecido, vamos a quedar aquí. Y en la siguiente clase vamos a entrar a ver la parte de trigonometría. Vamos a introducirnos un poco a la trigonometría, hablar un poco de Pitágoras, los conceptos, las identidades trigonométricas y avanzar en esa parte. Bien, mis estimados jóvenes, como siempre, muchas bendiciones para ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Les agradezco por su presencia y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.